Lucero, asambleísta de Pachacuti, que fue jefe de bloque de Pachacuti hasta abril del 2022, dejó de ser jefe de bancada tras haberse reunido con Rafael Correa en México. Abogado Lucero, muy buenos días. Quisiéramos hacer con usted una evaluación de lo que está pasando políticamente en el país. La Asamblea con índices bajísimos de aceptación. No superan a un 10% en ninguna de las encuestas y el rechazo se aproxima a un 90%. Mientras tanto, una encuesta, por lo menos Ipsos, da cuenta de que hay un importante alza en la aceptación del presidente de la República, que estaba también en cifras similares, entre el 10 y el 20%, 12% es algunas de las cifras que dieron encuestadoras. Ipsos señala que el presidente Guillermo Lasso tiene un 33% de ecuatorianos que lo apoyan al momento. Su opinión. Buenos días. Un saludo cordial a cada uno de ustedes. Gracias, estimado Gustavo, por invitar al cierre ya de este proceso del año que venimos trabajando como asambleístas del pueblo ecuatoriano. Concuerdo plenamente con hechos que demuestran claramente en el ámbito estadístico. Creo que la Asamblea Nacional ha venido de más a menos, ha venido los últimos hechos que la destitución de Guadalupe Llori, que supuestamente, de acuerdo a los que le destituyeron a la bancada de los de UNES y Social Cristiano, lo destituían porque la Asamblea estaba siendo mal conducida. Le pusieron a Virgilio Saquicela y la Asamblea sigue de mal en peor. Esto hace que también inmiscuya a todos quienes somos asambleístas de provincias, a quienes estamos haciendo un trabajo en territorio, a quienes estamos tratando de plantear el ámbito legislativo, el ámbito de fiscalización, que son nuestras funciones. Pero no se ha dicho que esta asamblea en este año ha aprobado 33 leyes que están ya publicadas en el registro oficial, leyes muy importantes, como por ejemplo el tema de la defensa del cliente de la banca, la ley del precio justo de la leche, el tema de la ley de la juventud, el tema de la ley de la vivienda popular, leyes como estas que no han sido socializadas y desde la Asamblea Nacional. Nosotros en territorio hacemos la socialización respectiva con nuestras organizaciones, con nuestras bases, pero aún así todo lo que se hace en la Asamblea Nacional de leyes que se ha planteado, se ha aprobado para el pueblo ecuatoriano, con las acciones partidistas que existen en estos últimos tiempos en la Asamblea Nacional, encabezada por la nueva mayoría conformada que permitió la destitución de Guadalupe Llori, hace que todo lo que vayamos trabajando en las comisiones, vayamos trabajando en los despachos de cada uno de los asambleístas, eche a menos todo lo que se ha trabajado, y en eso totalmente de acuerdo. Nosotros somos parte, yo en ese sentido soy muy claro, he dicho que la Asamblea tiene lo que se merece, o sea, así de simple. Sin embargo, yo no voy a defender a la Asamblea como tal, pero sí debo decir que en este año se ha aprobado 33 leyes para el pueblo ecuatoriano que están publicadas el registro oficial, pero hechos políticos, hechos partidistas al interno de la Asamblea hace que la popularidad de la Asamblea esté echada a menos. La popularidad del presidente, sí, aparentemente tiene ha subido, ha repuntado su popularidad. Esperemos ya escuchamos que dice que él va a buscar la reelección, el pueblo ecuatoriano sabrá lo que tiene que decir. Yo ahí no voy a juzgar absolutamente nada, porque no acostumbro, no soy político que juzgo a los demás, sino más bien veo los hechos que está haciendo y desde el espacio que yo represento como asambleísta de la provincia de Chimborazo, hago el trabajo que tengo que hacer por mi provincia y mi territorio, con la gente que me ha dado el voto, con las organizaciones de mi provincia, y seguiré trabajando. Abogado Lucero, muy buenos días. La nueva mayoría de la Asamblea Nacional, conformada por los asambleístas del movimiento UNES, del Partido Social Cristiano, acompañados del presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, también de una fracción de Pachacuti y de algunos disidentes de la izquierda democrática, han denunciado, lo han dicho públicamente, de que el gobierno nacional está intentando un golpe blando contra el Parlamento, contra la Asamblea. Esto ha motivado a que algunos asambleístas se pronuncien en el sentido de han vuelto a poner sobre el tapete el tema de la muerte cruzada. ¿Cuál es la posición de Pachacuti, la posición suya respecto de este tema y las posibilidades? ¿Son ciertas, son absolutamente posibles que se pueda avanzar en un proceso de esta naturaleza en la coyuntura política del momento? No sé si le tenemos al abogado Lucero, parece que perdimos la
conexión. Tenemos con algunos problemas con el internet del abogado Lucero. Vamos a intentar recuperar. Él es asambleísta del Movimiento Plurinacional Pachacuti, que inicialmente habló de un balance sobre el trabajo desplegado a través de la asamblea y cómo esto se ha trasladado a las distintas provincias. Vamos a esperar unos segundos a ver si recuperamos la señal con el abogado Lucero, ex coordinador del bloque de Pachacuti en la asamblea. Recordemos que en junio, con la dirección de la asamblea de Virgilio Saquicela, se dio un primer enfrentamiento con el ejecutivo. Allí Virgilio Saquicela y los partidos aliados, particularmente el Partido Social Cristiano, UNES y también los rebeldes de Pachacuti, fueron derrotados cuando solamente alcanzaron 80 de 92 votos para destituir del cargo. Buenos días, ya estoy de retorno. De acuerdo. Gracias, abogado Lucero. Continuemos. Juega malas. Entiendo que juega que malas pasadas. Le escuchó usted a Rosana. Si no lo hizo, por favor indíquenos para que le plantee nuevamente la inquietud. Sí le escuché lo que había manifestado. A ver, últimamente están sacando algunos documentos, algunas declaraciones de prensa, boletines, parte de la bancada que ya había manifestado la Roxana. Entonces, decirles, a ver, esto no representa a los pachacutis que no estamos de acuerdo con la administración de la Asamblea Nacional. Aquí quiero ser muy claro. En el juicio político a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana fuimos claros los que no dimos el voto por la destitución, no porque no estuvimos de acuerdo o estamos de acuerdo con los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana, no. Nosotros creemos que si este es un cuerpo colegiado de 7 consejeros, decíamos que tienen que irse los 7 para que vengan los nuevos 7 alternos y asuman las funciones y podamos hacer un cambio, aunque no radical, pero un cambio significativo dentro de la administración o la gestión que puede hacer el Consejo de Participación Ciudadana. Pero ¿qué pasó? La mayoría de Social Cristiano UNES, con algunos, por supuesto, legisladores de Pachacuti y algunos legisladores de Izquierda Democrática, dijeron no, tiene que irse solamente los 4, no los 3 que son cercanos a UNES, cercanos a Social Cristiano. Recuerden que ahí hay una sobrina de un legislador, que es integrante del Consejo de Participación Ciudadana, y no estaba contemplado entre este juicio. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Ya se venció el tiempo, hablemos así, se venció el tiempo, legislativamente se dice precluyó el tiempo, se venció los tiempos de los informes, se venció los plazos establecidos en la Comisión de Fiscalización. Entonces, y dentro de los plazos, la Comisión de Fiscalización resolvió unificar 2 juicios, porque decirle, recuerde, estimado Gustavo, que habían 2 juicios. El juicio político para los 4 que planteó los asambleístas de Pachacuti cercanos a UNES, y el juicio político para los 7 que encabezaba el compañero José Chimbo y Ricardo Vanegas. La comisión resuelve unificar estos 2 juicios para hacer uno solo y que se vayan los 7 consejeros. Sin embargo, con la mayoría, porque ellos dicen que como es primer poder del Estado, pueden hacer lo que quieran, nosotros decimos, no señor, nosotros somos legisladores, si bien es cierto, pertenecemos al primer poder del Estado, pero nosotros no estamos por encima de la norma, de la Constitución, no estamos. Y además nosotros somos los ecuatorianos que estamos obligados a cumplir la ley al pie de la letra. No podemos irnos por encima porque pertenecemos al primer poder del Estado o porque somos legisladores y tenemos fuero de corte. No, señor. Y en eso hemos sido claros. ¿Qué pasó ahí? Se vulneraron derechos de los 4 consejeros. Los consejeros acudieron a la justicia para hacer uso de los instrumentos legales que la misma Asamblea y la Constitución nos proporciona. Hay un juez, les da las medidas, las acciones de protección y ordena a dejar sin efecto a la Asamblea Nacional. Y ahí salieron a rechazar en nombre de los 137 asambleístas. Yo he sido muy claro en varios medios de comunicación que en esas declaraciones no me representa a mí el señor Virgilio Saquicela. Es presidente de la Asamblea, pero no puede hablar en nombre de los 137 cuando vemos asambleístas que estamos muy claros que no podemos vulnerar derechos de ningún ciudadano ecuatoriano, ni tampoco irnos por encima de la norma madre que es la Constitución de la República, ni vulnerar leyes que la Asamblea misma ha aprobado. Luego de eso,
Por supuesto, ahí aparecen algunos documentos donde dicen que el presidente está dando un golpe de Estado blando. Yo no entiendo, no veo por dónde está el Estado blando. Simplemente nosotros seguimos trabajando. Yo ahí más bien hacer un llamado a los asambleístas, a los 137 asambleístas, me incluyo como asambleísta de la provincia de Chimborazo, me incluyo dentro de la asamblea, decir, dejémonos ya de pensar partidariamente, o sea, no pensemos que en las elecciones del 2023 o pensemos más allá de las elecciones del 2025, pensemos lo que el pueblo ecuatoriano necesita. El pueblo necesita que exista una articulación entre los poderes del Estado, un trabajo coordinado entre el gobierno, el ejecutivo y el legislativo. Dejemos de estar pensando en que hay golpes blandos. Vean, yo no veo golpes blandos, me van a disculpar. Que existen problemas económicos, que existen problemas de salud, que existen problemas en educación, que las vías están en mal estado, que el gobierno no ha invertido en la área social del pueblo ecuatoriano. Estoy de acuerdo, pero yo no veo golpes blandos, discúlpenme. Ordena al juez para que le posesionen al superintendente de bancos, no dan quórum en la Asamblea Nacional. Y se quejan que existen golpes blandos. O sea, cumplamos nuestras funciones de legisladores, y cuando cumplamos nuestras funciones de legisladores, discutiendo proyectos de leyes que están en las diferentes comisiones, que tenemos que discutir, que están proyectos de ley que están con informes para primer debate, con informes para segundo debate, proyectos de ley que discutamos eso y no pensemos en golpes blandos. Yo no estoy de acuerdo que existen esos documentos que están sirviendo a nombre de asambleístas que están diciendo que existen golpes blandos. Yo veo que tenemos que trabajar tanto el Ejecutivo como el Legislativo. ¿Qué opina usted, abogado Lucero, sobre ese globo de ensayo de Guillermo Lasso, dado en Estados Unidos, con una amplia difusión en el sentido de que estaría considerando proponer su candidatura para una reelección para el 2025? No hay otros nombres, por lo menos no visualizamos, de candidatos a la presidencia de la República que hayan declarado esa intención. Hemos conocido, sin embargo, de que, por ejemplo, la encuestadora Clima Social de Santiago Pérez, al tiempo de encuestar dignidades en algunas ciudades del país para las elecciones seccionales, encuesta también la popularidad, la aceptación de Rafael Correa. Habíamos refrescado ese incidente que le costó a usted dejar de ser bancada de Pachacutic por haberse reunido con Rafael Correa en México. Usted no lo negó, entonces no sabemos si en realidad usted mantiene una cercanía o no con Rafael Correa, pero sería importante conocer su opinión sobre este anuncio del presidente de la República y las connotaciones que tiene en unas elecciones que se darían dentro de algo más de 2 años. Gracias, estimado Gustavo, por hacerme recordar la reunión con Rafael Correa. Me seguiré reuniendo las veces que sean necesarias, como lo voy haciendo con varios actores políticos. Miren, debo decir, la semana pasada me reuní con Lucio Gutiérrez aquí en mi provincia a conversar el escenario político nacional. Soy legislador, soy un actor político y seguiré reuniéndome las veces que sean necesarias. Si es que hay que volverse a reunir con Rafael Correa para mirar cómo está mirando, lo haré. O sea, no creo que en ese sentido tengamos que... A pesar de que usted sabe que él está proscrito de participar en política ecuatoriana, particularmente en elecciones. Sí, yo sé que está proscrito, pero no deja de tener una incidencia, no deja de tener incidencia en el país. O sea, recuerden, o sea, tienen 47 asambleístas. O sea, si miramos desde el ámbito de esta proporcionalidad, o sea, yo sé que, y he sido muy claro, él tiene que regresar al Ecuador a justificar sus por qué está denunciado, por qué está perseguido, por qué está prófugo. Ese es un tema que él tiene que venir a demostrar. Y lo más óptimo, y se lo he dicho, tendrá que el expresidente Rafael Correa venir al pueblo ecuatoriano a demostrar su inocencia, entre comillas. Lo que ha dicho el presidente Guillermo Lasso. A ver, lo que dice el presidente Guillermo Lasso para mí es, a ver, primero, como ciudadano, él es un ciudadano ecuatoriano, tiene derecho de elegir y ser elegido, se dice la Constitución de la República. También hablamos de un tema, la Código de la Democracia determina que el presidente puede ir a una reelección más, está dentro de sus derechos como ciudadano ecuatoriano y como mandante. Y ya una vez que llegue el momento, que será en el 2025, él tendrá que hacer lo propio, cumplir lo que ha manifestado, que está pensando en una reelección, se inscriba a la candidatura, se vaya a una elección, y el pueblo ecuatoriano sabrá decir: te mereces mi voto para que sea reelecto, has hecho algo por el pueblo ecuatoriano, nos has sacado de la crisis económica, se ha reactivado la economía popular y campesina,
tenemos vías en buen estado, tenemos hospitales con suficiente medicina, con médicos atendiendo, tenemos profesores suficientes, tenemos los jóvenes que él dijo que va a eliminar el famoso examen de ingreso a las universidades, ha eliminado, existen más jóvenes como alumnos en las universidades, existen trabajo para aquellos jóvenes que salen de las universidades como profesionales, dirán, aquí está mi voto. Yo, como digo, yo hago este análisis de que como ecuatoriano y como presidente de la República existen leyes que le amparan y que puede irse una reelección. Otra cosa es que el pueblo ecuatoriano le dé el voto, eso ya tenemos que esperar en ese momento oportuno. ¿Y qué decir sobre Pachacuti? Y más allá de Pachacuti, sobre los movimientos indígenas, ¿tienen ya alguna reflexión sobre quién podría representarles? ¿Será Leonidas Issa, un candidato a la presidencia de la República? ¿Yacu Pérez ha dejado de ser una opción? No, nosotros estamos en este momento concentrados en un proceso, a ver, como Pachacuti, voy a hacerlo ya no como legislador, sino como militante, como adherente de Pachacuti, del movimiento de la lista 18, estamos en este momento todo el movimiento a nivel nacional, concentrados en las elecciones 2023, que es donde se eligen los gobiernos seccionales. Y por supuesto también analizando y viendo cuál va a ser el proceder de nuestra militancia, de nuestras bases y socializando la votación del Consejo de Participación Ciudadana. Recuerde que no solamente se elige los gobiernos seccionales, también vamos a votar, los ecuatorianos tenemos que dar el voto por los 7 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Nos estamos dando cuenta que en la ciudadanía, y ahí el gobierno, el mismo Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo Nacional Electoral, están dejando a un lado un hecho muy importante, el tema de elegir los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. De hecho, nosotros estamos haciendo un sondeo, vemos que la ciudadanía desconoce en un 95%, sin temor a equivocarme, que no saben qué se va a elegir en el Comité del Consejo de Participación Ciudadana. Hemos preguntado, dicen, ¿cuántos se eligen? Dicen 5, 3. ¿Cuántas papeletas van a recibir? Dicen solo una. No saben que no ha socializado que en esta ocasión vamos a recibir 3 papeletas más cada ciudadano que son del Consejo de Participación Ciudadana. Una papeleta para hombres, una papeleta de mujeres, donde se eligen 3 hombres, 3 mujeres, y una papeleta de pueblos y nacionalidades. Entonces, miren, estos hechos también como movimiento estamos, porque más allá de ser un movimiento que tenemos candidatos a las prefecturas, a las alcaldías, a las concejalías, juntas parroquiales, pero también somos... Tenemos nuevamente problemas con la señal, con el abogado Lucero. Vamos a esperar unos segundos a ver si podemos continuar. Ahí sí, estamos. Tenemos problemas con la señal. Hola, Escuchamos hola. nuevamente, abogado Rafael Lucero. Adelante. Ahí estamos. Uh-huh. Y decía también, es que más allá de eso, va también el tema de la consulta popular, y estamos analizando ya al nivel interno del movimiento qué va a pasar con la consulta popular, qué vamos a hacer. Hay preguntas importantes, ¿no? que planteó el gobierno, eso lo estamos haciendo un análisis a nivel de dirigencial y a nivel de las estructuras de Pachacuti. Y el tema del 2025, nosotros pasaremos las elecciones 2023, evaluaremos cuántos prefectos, cuántos alcaldes, qué ha pasado con los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, qué ha pasado con la consulta popular, y sobre eso nosotros diremos, ahora sí, proyectémonos al 2025 y hay cuadros importantes para que sean presidentes de la República o candidatos a la presidencia de la República. Ahora, abogado Lucero, no está descartado el diálogo con Yacu Pérez. Abogado Lucero, sin embargo, es importante conocer cuáles son las lecturas que tienen ustedes. Pachacuti se ha visto bastante fraccionado en los últimos tiempos, discrepancias profundas con la CONAIE, vemos rupturas y conflictos, por ejemplo, aquí en la provincia de La Suay, que un lado de Pachacuti hizo una alianza con Democracia Sí para apoyar un par de candidaturas aquí en la provincia de La Suay, pero otro sector de Pachacuti ha decidido simplemente no hacerlo y se ha ido con otros candidatos, con el candidato del Partido Socialista Ecuatoriano, y situaciones similares se ha podido observar con alianzas además quizás hasta un poco extrañas en otros puntos del país. ¿Qué está pasando con Pachacuti? A ver, Pachacuti es un movimiento diverso, es un movimiento plurinacional, es un movimiento que respeta el pensamiento de las estructuras territoriales. Como son elecciones territoriales, ha habido problemas, en mi provincia hubo problemas,
en Aquí en el Azuay primarias también. planteaban candidatos, hubo problemas. Yo, en ese sentido, ustedes que no es la primera vez que han hecho esto, yo soy muy claro, yo pongo las cosas como son, aunque a muchos no les gusta, pero yo digo, por ejemplo, a nosotros nos extraña sí rotundamente que en la provincia de Orellana exista una alianza Pachacuti, creo. O sea, se da cuenta de lo que a nosotros nos extraña, pero eso hicieron. Y lo mismo sucede en el Azuay, ha sucedido casi yo debo sin temor a equivocarme en todas las provincias, pero luego de eso han ido cerrando filas y en el ámbito electoral. Ha habido ciudadanos que querían ser candidatos de Pachacuti, no tuvieron la oportunidad en Pachacuti, se fueron candidatos con otros partidos políticos. También eso es libre, o sea, ahí no podemos desgastarnos. Yo ahí creo que el ciudadano se queda donde se siente bien, donde es tratado bien. Si se cree que no se siente bien, por supuesto se va. Esa es la democracia. Nosotros a ellos, al menos nosotros somos, o yo, soy muy respetuoso de esa democracia. Vea, el ciudadano toma su propia decisión. Le irá bien, le irá mal, que Diosito le bendiga, se decidió. Pero si bien es cierto, Pachacuti tiene problemas, por supuesto, no los digo, no los desconozco. En la Asamblea Nacional nosotros somos 25 asambleístas y cuando era yo jefe de bancada decía que soy jefe de 25 subbancadas. O sea, a ese nivel, estimado Gustavo. O sea, miren, estas son las cosas que nosotros vivimos y lo reconozco, Claro, que Pachacuti pero tiene vale la problemas pena analizar qué está de diálogo, pasando. problemas. ¿Qué está pasando con los movimientos indígenas, abogado Lucero? Realmente estamos ingresando en elecciones seccionales, muy pronto empezará a ser ya el tema de primera plana sobre el tapete de las presidenciales y se evidencian divisiones bastante fuertes en Pachacuti. Lo más claro fue en la última Asamblea Nacional, allí la CONAIE resolvió realizar una profunda evaluación del movimiento Pachacuti, de su proyecto político, se habló de la unidad orgánica de posicionamientos ideológicos incluso, y se advirtió que la CONAIE podría impulsar su propia lista, es decir, dejando ya de lado este eslogan de que Pachacuti es el brazo político de la CONAIE. Evidentemente Marlon Santi, que tendrá que dejar la coordinación de Pachacuti en este año, aparentemente no tiene una buena relación con Leonidas Issa. ¿Podemos hablar realmente de un movimiento indígena unido? A ver, primero decir que el movimiento Pachacuti no solamente es del movimiento indígena. El movimiento Pachacuti es un movimiento que nace desde el seno democrático amparado en el Código de la Democracia, donde todos los ciudadanos tenemos la decisión de participar a X o Y partido político. Si bien es cierto, Pachacuti allá en los años 95, finales del 95, 5 de noviembre exactamente, cuando en ese tiempo el Consejo Nacional Electoral da personería jurídica al movimiento Pachacuti, surge desde una propuesta de los movimientos indígenas, eso es cierto, eso no lo desconocemos, y de ahí hemos venido coordinando los primeros años de vida política del movimiento, justamente no solo con la CONAIE, con el Frente de Trabajadores, con los Seguro Campesinos, con todas estas organizaciones sociales, hemos venido trabajando y articulando un trabajo electoral, claramente, electoral. Pachacuti no es dependiente de la CONAIE entonces. Pachacuti es un movimiento estructurado, tiene su propia estructura, tiene su propio régimen orgánico, calificado y reconocido en el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano rector que regula a las organizaciones políticas. La CONAIE es una organización social que tiene su estatuto y que está regulado en otra instancia, en otra instancia de regulación. Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa en los últimos tiempos? Yo soy muy claro, estimado Gustavo. ¿Qué es lo que pasa en los últimos tiempos? Estos últimos tiempos, lo que pasa es que están buscando impulsar una candidatura de Leonidas Issa a la presidencia de la República y necesitan el instrumento político que es la CONAIE. O sea, que es de Pachacuti, perdón, así de simple para mí. Y claro, llaman a reunión de la CONAIE, donde van dirigentes que hoy por hoy están de candidatos en otras organizaciones políticas, estimado Gustavo y estimados radioyentes. O sea, ¿cómo es que llaman a evaluar a una organización política que dicen que son brazo político de la CONAIE? Pero ahí hay candidatos de otros partidos políticos, dirigentes que están en otras tiendas políticas, de derecha, de izquierda, y claro, ahí tampoco vamos a estigmatizar, porque el Código de la Democracia dice muy claro que
todos los partidos políticos estamos obligados a poner por lo menos uno de pueblos y nacionalidades o afroecuatorianos. Miren, o sea, este también es un hecho que no se tiene que desconocer. Abogado Lucero, se ha dicho también, y esto se comentó mucho en este último cónclave de la CONAIE, de que Marlon Santi, de que Salvador Quispe, de que Guadalupe Llori, de que usted tendría una posición bastante abierta, incluso de diálogo con el gobierno de Guillermo Lasso. Pero es que no está malo dialogar. Yo no entiendo por qué Leonidas Issa y sus seguidores, porque no es toda la CONAIE, ahí quiero hacer una aclaración. Es Leonidas Issa y sus seguidores. Yo tengo una posición muy clara en ese sentido y he sido muy claro en las cosas. O sea, ahí no es un tema de la CONAIE, porque por ejemplo aquí en Chimborazo, vean, aquí nosotros estamos con nuestros candidatos, con las organizaciones caminando, estamos entrando en diálogo con las bases de la CONAIE, con las bases de la Comilla, nos hemos sentado con los dirigentes ya del movimiento indígena de Chimborazo a dialogar, estamos articulando, porque estamos pensando en tema de cómo vamos a avanzar la unidad del diálogo. No está malo dialogar, vea, yo voy a seguir dialogando con los que tengamos que dialogar, porque si algo hay común en los políticos, y por eso es que estamos dialogando políticamente, es porque los líderes políticos o los que hacemos actividad política, queremos el desarrollo de un pueblo, queremos el desarrollo del país. Ese es un punto de encuentro que tenemos que nosotros capitalizar todos los políticos. En cambio aquí le queremos satanizar los diálogos, y ahí Leonidas dice sataniza, pero cuando él dialoga, cuando él aparece dialogando con otros actores políticos, ¿quién le dice? No, es que como es el presidente de la CONAIE no se lo puede decir. No, nosotros respetamos la CONAIE, en ese sentido yo soy muy respetuoso de la CONAIE, yo me identifico con la CONAIE, no soy CONAIE, yo soy Pachacuti, porque yo no pertenezco a ninguna organización indígena de la CONAIE. El tiempo no nos da para mucho más, abogado Lucero. Quisiéramos simplemente terminar con una reflexión suya sobre cómo se ha manejado Pachacuti, que empezó con un bloque sumamente importante de asambleístas elegidos, 27. Este se ha reducido a 23. Y los 23 no están unidos, están allí los asambleístas rebeldes de Pachacuti y están asambleístas orgánicos, como algunos los califican, entre los cuales está usted. No se ha desperdiciado una oportunidad de oro para mantenerse como un bloque unido y con un solo norte. Hay momentos que nos unimos, yo ahí voy a ser muy claro, existen problemas, por supuesto, llegamos 27, casi al inicio se fueron 2, quedamos 25, después de los 25 habían leyes que estaban planteadas que podíamos unificar los votos, leyes que no se podían unificar los votos, luego hubo la división con los autodenominados rebeldes, después no sé qué pasó, eso ya es un tema que ellos deben decir por qué, se volvieron a decir, no, ya no estamos acá, ahora queremos unificar a Pachacuti, y hemos estado de nuevo juntos, ahí hay 2 o 3 asambleístas que están allá definitivamente, que ellos sí no coordinan nada con Pachacuti, pero cuando salen a los medios de comunicación dicen que son de Pachacuti, también voy a respetar, pero sí, bien es cierto, hay problemas y aspiramos que después de este receso legislativo, que yo personalmente no estoy de acuerdo, yo he sido muy claro, yo no estoy de acuerdo con los recesos legislativos que legalmente dejaron aprobando las anteriores asambleas. Y la Contraloría dice tienen que salir del receso legislativo. Nosotros creemos que había que seguir trabajando, pero nos obligaron a salir del receso legislativo. Nosotros cumplimos, estamos trabajando en territorio, haciendo el trabajo que tenemos que hacer siempre. Entonces, sí, miren, ojalá, siempre hay que mantener la esperanza. Yo creo que el próximo año en los diálogos podamos entrar en una unificación de la bancada y podamos continuar trabajando para lo que fuimos electos y conociendo muy claramente lo que está viviendo actual en el ámbito político el país. Al golpe blando sobre el que usted ya se ha referido, sin darle mayor importancia, le apoya también Mireya Pazmiño, ex Pachacuti, que ella fue expulsada del movimiento Pachacuti. Ese tema confirma usted que no tiene ninguna importancia esa declaración. No, para mí, como legislador de la provincia de Chimborazo, eso no tiene ninguna importancia. El pueblo quiere el pueblo no quiere peleas políticas, Gustavo. El pueblo quiere trabajo, el pueblo quiere coordinación, el pueblo quiere que exista la coordinación respectiva entre los 5 poderes del Estado. O sea, no quiere peleas políticas, ni golpes blandos, ni declaraciones. Vean, yo recorro mi provincia, estoy de aquí, termino esta entrevista y me voy a reunir con los dirigentes de Guamote, estoy recorriendo la provincia. Y miren, la gente no le interesa esas cosas, la gente reclama porque
por supuesto reclama la Asamblea y dice con justa razón, vean, ¿qué fue las leyes? ¿Dónde? Necesitamos leyes para la activación económica, necesitamos leyes para el agro, necesitamos que se obligue al presidente que dé los subsidios a los campesinos, a los ganaderos, a los pequeños agricultores, al que siembra hortalizas. Eso reclama la gente no está pensando en golpes blandos, eso ya lo miran arriba los actores políticos que están pensando en temas de intereses partidistas. Bien, gracias, abogado Lucero. Muchísimas gracias a usted, una feliz Navidad y como nos hemos de ver el próximo año, que tengan un feliz año nuevo. Igualmente para usted. Han escuchado al abogado Rafael Lucero, asambleísta de Pachacutic, ex jefe de bloque. Son las 8.